Buenas tardes, vamos a hacer la presentación del ACA de la materia Sistema de Registros de Procesos con el director, con el profesor Oscar David Ramírez Barrera. Voy a hacer la presentación del grupo que está conformado por Laura Daniela Ardila García, Jitsa Giarecudo Olarte y quien les está hablando, Karen Andrea Bejarano Rodríguez. Entonces, somos estudiantes de la Universidad CUN de Ingeniería Industrial. Nuestra compañera Jitsa va a empezar con la presentación, luego seguiré yo y por último nuestra compañera Laura terminará con esta presentación. Gracias. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Dixas Luidigia Grecudo Arte y hoy les voy a presentar eh, los envases biodegradables que están hechas a bases de fécula de maíz y de féculas de maíz y bagaces de caña. Este proyecto surge como una respuesta técnica a la Ley 2232 del 2022, la cual dicta la reducción gradual de plásticos de un solo uso. El objetivo de este estudio es demostrar la viabilidad operativa de transformar residuos agroindustriales en productos funcionales. Este producto seleccionado son empaques biodegradables. Técnicamente utilizamos el bagazo de caña que aporta la estructura mecánica y la fibra y lo combinamos con la fécula de maíz que actúa como un biopolímero aglutinante. Las características críticas de calidad que buscamos son resistencia térmica hasta los 120 grados centígrados, impermeabilidad ante grasas y líquidos y biodegradabilidad total de un periodo menor a 180 días. Esto lo hace apto para microondas y contacto directo con alimentos, cumpliendo con las normativas de seguridad alimentaria. Para el diseño de la planta hemos caracterizado el proceso en varias etapas críticas. Primero, la recepción y el acondicionamiento, donde controlamos la humedad de la fibra según el pulpeado y la mezcla, donde logramos una masa homogénea. También está el empleado DAP de diagramas de análisis de proceso para minimizar el transporte y las demoras, optimizando el flujo de la materia desde el almacén de materia hasta el despacho, desde el almacén de la materia prima hasta el despacho. En un punto clave de este estudio, la herramienta de registro, como el diagrama de hombre de máquinas, que nos permitió identificar los tiempos muertos y balancear las cargas de trabajo de los objetivos operarios frente a las termoformadoras. Y finalmente este proyecto integrado herramientas de transporte digital e IA para el análisis de datos, lo que nos permite presidir fallos en el modelo y asegurar una gestión operativa y eficiente. Con este análisis demostramos que la ingeniería de procesos es fundamental para la sostenibilidad, sea también un negocio rentable y escalable. Muchas gracias. Bueno, seguimos con unas imágenes de nuestro producto, podemos visualizarlas. Está una bandeja, también tenemos platos, también tenemos donde guardar la comida. Ofrecemos personalización corporativa que refuerza el mensaje de sostenibilidad de nuestros clientes. Bueno, tenemos el mood board de nuestro producto.
Básicamente, pues la idea es mostrar sostenibilidad, mostrar que los empaques provienen de fuentes renovables y biodegradables, también una funcionalidad, destacar que aunque nuestros productos sean ecológicos, pueden ser, son resistentes y son aptos para el uso cotidiano. También la innovación, evidenciar que la industria del empaque puede evolucionar hacia alternativas mucho más limpias y responsables con el medio ambiente. Nuestra paleta de colores pues está el verde oliva, que simboliza naturaleza, sostenibilidad y conexión en lo orgánico. Es el color que transmite pues el mensaje ecológico. Seguimos con el marrón oscuro, que evoca la tierra, las raíces y la estabilidad. Refuerza la idea de que estos empaques provienen de fibras vegetales y procesos totalmente naturales. Y por último pues está el blanco, el crema, que representa pues como pureza, limpieza y neutralidad, también pues teniendo en cuenta que conecta con el aspecto real de los envases biodegradables, que suelen tener tonos muy claros y naturales. Seguimos con nuestro diagrama de flujo, en este caso del proceso de recepción y preparación de materia prima. Tenemos pues el inicio, donde pues indica el principio de del diagrama de flujo. Los rectángulos son las actividades y los rombos son decisiones. Entonces está el inicio, la recepción de materia prima. Seguimos con la inspección y limpieza. Bueno, y tenemos que tomar una decisión. En caso de que no, pues se devuelve al proveedor. En caso de que sí, sigue con limpieza y impurezas. Nos trasladamos al área de triturado. Ahí ya nos toca pues triturar el material y luego queda en el almacenamiento temporal para luego pasar a mezcla. Ya con esto cerramos el diagrama de flujo. Ya seguimos con nuestro diagrama DOP. Entonces aquí podemos verificar la recepción de materia prima. Entonces estos círculos, la actividad, los círculos son procesos, los cuadrados son inspecciones, y lo que pueden verificar el cuadrado y el círculo pues es combinado, que indica operación e inspección a la vez. Entonces ya con esto empezamos con la recepción de materia prima, inspección y limpieza, luego con mezcla y formulación, luego el moldeo por inyección, el secado, el acabado, el control de calidad, el empaque, almacenamiento y la distribución. Aquí podemos verificar pues los tiempos. Seguimos con el diagrama DAP. Entonces aquí ya lo que cambia es que también tenemos tiempos de espera, y también está el almacenamiento. Entonces aquí podemos pues verificar, tenemos la recepción de materia prima, la inspección, limpieza y triturado, mezcla y formulación, el moldeo por inyección. Aquí viene pues una espera, que es secado. Seguimos con el acabado, ya vuelve el control de calidad, tenemos otra espera de resultados del control de calidad, tenemos el empaque y tenemos un almacenamiento, y por último pues ya la distribución. Entonces, análisis de eficiencia operativa del DOP y el DAP. Tenemos que en el DOP pues nos demoramos 10.25 horas y en el DAP 12.25 horas. En el DAP pues incluye las esperas y traslados. En el DOP pues realmente es algo como lo que debería ser, y el DAP es ya como tal lo real de la empresa. El flujo lineal minimiza desplazamientos, concentrando el 72% del tiempo en la transformación directa de la materia prima. Seguimos con el diagrama hombre-máquina. Este diagrama pues está hecho con el Excel que nos proporcionó el profesor en el Drive. Se puede evidenciar pues que realmente el operario en algún punto pues realmente no va a poder con la operación de todas las maquinarias, y acá ya llega la empresa a tomar ciertas decisiones.
Entonces acá podemos ver la imagen donde el operario se lleva el 100% de la actividad y ya las maquinarias pues tienen su porcentaje, realmente no es mucho. Pues la máquina 2 y máquina 3 sí, pero máquina 1 y máquina 4 y 5 realmente muy poca. Entonces la alta dependencia de la mano de obra frente a un amplio margen de capacidad ociosa en la maquinaria. Entonces esta es una oportunidad pues muy clara de tomar decisiones y llegar a la optimización en la carga y en la descarga. Hola, vamos a hablar sobre la escalabilidad sostenible, control y preparación. En este caso, reporte de madurez operativa y proyección de mercado para envases de bagazo y fécula de maíz, ¿cierto? En este caso, inicialmente vamos a hablar sobre las variables claves del proceso. En este caso, en las variables claves del proceso podemos encontrar lo siguiente. El triángulo de la viabilidad operativa, donde hablamos de la humedad de la pulpa, en este caso el bagazo, y que puede generar un impacto en el moldeado uniforme de los envases biodegradables, porque a mayor humedad estos no se van a secar de la forma esperada o con la temperatura que se establece y puede generar que a una poca humedad pues se puedan generar agrietamientos en la estructura de estos envases. En la temperatura, si no se logra una temperatura adecuada, que no lo tenemos estandarizado a 165 grados, lo que puede suceder es que no se logra un sellado y un aglutinamiento esperado de la fécula de maíz, que es nuestra materia prima, generando posiblemente a temperaturas muy altas carbonización de la fibra y un déficit en la falla de secado. Y hablamos de una resistencia de compresión. En este caso, en la resistencia de compresión, hablamos de que que los recipientes o los envases no sean lo suficientemente fuertes, rígidos para sostener la carga o insumos o incluso elementos húmedos en estos recipientes. Entonces ahí hablamos de la resistencia que estos pueden tener. Entonces hubo un fallo o nosotros presentamos una posible falla que pudo suceder. En este caso, esta posible falla que pudo suceder, hablamos de pues un caso ficticio que se detectó que el 30% de los envases presentaban filtraciones de líquidos calientes después de solo 5 minutos de uso. Entonces, ¿cuál fue la causa? Que una de las resistencias eléctricas del molde perdió la potencia trabajando a 130 grados en lugar de 165 grados, que es lo requerido. Esto impidió que la fécula de maíz se polimerizara correctamente, dejando los poros del bagazo abiertos. ¿Cuál fue la consecuencia que generó esto? La devolución de la mercancía, pérdida de la confianza del cliente y un desperdicio de 200 kilos de materia prima, como lo podemos pues evidenciar. Acá tenemos una matriz de contraste físico-químico de qué fue lo que sucedió o una explicación un poco más detallada del estado en donde hay una calibración óptima de 165 grados de los parámetros térmicos y un déficit que tuvimos donde se tuvo una temperatura de 130 grados. Entonces, pues eso es más la explicación o el cuadro de físico-químicamente qué reacción tiene a los envases biodegradables que nosotros estamos ofreciendo o estamos manejando. Asimismo, encontramos un diagnóstico preventivo que es análisis de causa raíz, que en este caso estamos hablando del diagrama de Ishikawa o la espina de pescado. Este diagrama analiza por qué los envases salieron porosos o débiles, donde podemos identificar un tema de maquinarias que pudo haber una descalibración de resistencia térmica, un desgaste en los moldes que genera un desgaste en los moldes de presión. En temas de métodos, falta de una prueba de estanqueidad, o sea, una prueba de agua cada hora de producción. Mano de obra, un operario omitió la revisión del panel de temperatura por exceso de carga laboral. ¿Qué genera esto? Envases carlados biodegradables. Y con temas de materiales hablamos de que el bagazo de caña con fibra demasiado corta o fécula de maíz de baja pureza.
En medición, los termómetros digitales del panel de control con un error de lectura marcando mal la temperatura. En medio ambiente, humedad relativa muy alta en la planta afectando el secado natural inicial. ¿Qué genera esto? Envases biodegradables con filtraciones de baja rigidez. Entonces, este diagrama de causa y efecto Ishikawa nos permite poder identificar en los diferentes sectores o áreas de la compañía cuál pudo haber sido la falla y esto encadena qué efecto final desencadenó. Asimismo, podemos evidenciar el histograma, ¿cierto?, de ventas, donde tenemos una tendencia de 2025 a 2026, donde se considera el crecimiento del mercado sostenible en Colombia para marzo del 2026. Así se veía el comportamiento de las ventas en unidades de mil, ¿cierto? Entonces el histograma monitorea una tendencia de crecimiento acelerada, lo que indica que la empresa está en fase de escalonamiento debido a la prohibición legal de los competidores de plástico. Y al final tenemos el diagrama de Grant de cómo se realizó este trabajo o cómo lo tenemos dividido o establecido. Lo que hicimos fue en las diferentes fases, lo dividimos por 4 fases, donde lo que hicimos fue del día 1 al día 3 la integración de la IA para definir la marca y la arquitectura inicial. La fase 2 es el diseño y planta que se hizo entre el día 3 y 7, el mapeo de procesos por el DOP, el DAT y el diagrama de hombre-máquina o el modelo hombre-máquina. Hablamos de la fase 3, ingeniería de métodos del día 7 al día 11, optimización de tiempos y diagramas de recolección operativos. Y para finalizar en la fase 4, hablamos de calidad y mercados del día 11 al día 15, donde se implementaron matrices de riesgo, en este caso el diagrama de Ishikawa y validación de proyecto para la venta. Muchas gracias.